Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su Meridiano BTV. Domingo y yo estamos acompañados de nuestro querido abogado Chanel Liranzo, que nos va a estar conversando sobre un artículo que escribió para un hermano periódico con respecto a lo que es la prisión preventiva, lo que es la relación con la distorsión de la justicia dominicana, que es un tema que tanto se toca y tanto se necesita hablar. Chanel, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias nuevamente por la invitación a este espacio, que es ya mi casa, Meridiano TV. Bueno, te recibimos siempre con respeto y con mucha admiración por los aportes que hacen, los planteamientos que desarrolla sobre el tema jurídico. A propósito, ¿por qué es tan cuestionada la prisión preventiva en este país? Culpa en gran medida de todos los actores que de alguna forma incidimos en el tema justicia. Y estoy refiriéndome a fiscales, a jueces, a abogados y también a lo que hacemos prensa en materia de derecho. Te lo digo así porque es que el común denominador es creer que los procesos son para que se conozcan con las personas privadas de su libertad, cuando la regla jurídica y que está plasmada también en nuestra Constitución es la libertad. Es que las personas, hasta tanto no tengan una condena irrevocable, puedan conocer su proceso libres. ¿Por qué? Porque hasta que esa decisión irrevocable opere, esa persona es inocente. Y una persona inocente en principio debe estar en libertad y para eso existen extrañas excepciones que en el caso de la República Dominicana suelen ser más las reglas. Es decir, es un altísimo porcentaje y lo podemos ver en las estadísticas de nuestras prisiones, que hay un 60 hasta 70% de presos en carácter preventivo. Entonces, la excepción en nuestro país muchas veces se vuelve la regla. Chanel, la prisión preventiva aquí en la República Dominicana es muchas veces criticada porque se dice que la ley es para los ricos o que la ley es para los pobres y que depende el estrato social del incriminado, se le da prisión preventiva o no se le da prisión preventiva, igual que se le da casa por cárcel o no se le da casa por cárcel. Jamás se ha conocido una persona de un barrio que le den casa por cárcel. Entonces, ¿por qué tú crees que hay estas fallas que el público percibe de esta manera? Mira, magnífica tu cuestión, tu pregunta, porque tiene dos aspectos muy importantes. El primero, el que les diga que el tema de la prisión preventiva y el estatus económico de una persona no es influyente, te va a estar mintiendo. Pero es influyente y está jurídicamente sustentado para ser así. Es una pena, pero es una realidad, porque el elemento esencial para determinar si una persona representa peligro de fuga o no es su arraigo. Y el arraigo es su trabajo, su relación familiar, las personas que dependan de él, su trabajo, dónde vive, etcétera, etcétera. Entonces, tú te topas con una persona de escasos recursos que no puede ni siquiera justificar cuál es su domicilio. Entonces ya te genera la alerta de si esa persona tiene suficiente arraigo y no representa un peligro de fuga. Entonces, en ese aspecto, la realidad es que nuestro sistema da preferencia, por así decirlo, a esa persona que pueda demostrar el arraigo. Sin embargo, también eso demuestra que nosotros como sistema de justicia, como Estado, tenemos una falencia, y es que tenemos serios problemas para garantizar que una persona de escasos recursos se presente al proceso. ¿Por qué? Porque al final las medidas de coerción tienen una finalidad principal, que es asegurar la presencia de la persona investigada, imputada, en el proceso. Y hay otro aspecto interesante que tú señalas y que no quiero dejar pasar por alto, y es el tema de la casa por cárcel, la prisión domiciliaria como medida de coerción. En nuestro país, y eso es culpa de jueces, fiscales, de todo lo que queramos señalar, la prisión domiciliaria ha estado mal utilizada. ¿Por qué mal utilizada? Porque la prisión domiciliaria, como medida de coerción, está diseñada para unos supuestos específicos. Por ejemplo, para que una persona que ya tiene todas las condiciones, o sea, que presenta el peligro de fuga completo y que podría ser el paso para que fuera prisión preventiva, pero que presente una situación particular. Puede ser su avanzada edad, puede ser una situación de salud particular que implique que el Estado no puede garantizar la salud de esa persona estando en prisión y por eso le dé la prisión domiciliaria. O tercero, situaciones como el embarazo de esa persona. En nuestro país lo que se ha creído es, y la justicia muchas veces lo ha aplicado de esa forma de manera errónea, es que tú tienes
un nivel de peligro de fuga que es prisión y el que está justo por debajo es la prisión domiciliaria. Y eso no es lo correcto y además la muestra más clara también de que hay una distorsión es que, como tú dices, yo no conozco una persona de escasos recursos que el Estado le haya dicho sí, tú cumples con estas condiciones Porque y te vamos a dar. tienen domicilio, la gente tiene que vivir en algún lugar. No siempre. Pero- Te lo digo porque hay gente que está en prisión preventiva porque el peligro de fuga lo representan, que no tienen una cédula de identidad, un acta de nacimiento que te diga fulano de tal es esta persona y lo podemos localizar, ubicar en este domicilio. Pero hay muchos pobres con casa presos que tienen casa y se les pudiera dar prisión en la domiciliaria, pero solamente si cumplen en buen derecho, esto debería ser así si cumplen con esas condiciones que te señala ahí. Situaciones de enfermedad manifiesta, crónica, que Pero necesiten hemos visto de aquí casos atenciones. como por ejemplo el de Jan Alain, que estuvo en prisión domiciliaria y él enfermo de nada, yo lo veo súper sano. Mira, ahí habría que hacer una parte adicional porque él estuvo primero 18 meses en prisión preventiva. Se cumplió ese máximo y cuando lo correcto era variar su medida, o sea, cesar su medida, que no se le impusiera ninguna otra porque ya había pasado el plazo máximo, se le varió por prisión domiciliaria. En ese caso, a él no se le dio la prisión domiciliaria inicialmente, sino que cuando ya en principio él debía dejársele sin medida por haber transcurrido el plazo máximo se le varió para aguantar un poco. Y ahora después, creo que un año y tanto después, fue que entonces también se le quitó la prisión domiciliaria. Chanel, específicamente, ¿en qué caso se justifica la prisión preventiva? Mira, la prisión preventiva se justifica cuando no existe ninguna otra medida que pueda garantizar que el imputado se va a presentar al proceso y que además haya una protección íntegra de la investigación y de las personas involucradas. Cuando hablo de personas involucradas es que puede existir un peligro procesal y es que ese imputado represente un peligro ya sea para las víctimas o para posibles testigos, que son también los elementos principales. Pero el esencial es el peligro de fuga. Si existe una medida que garantice que la persona se va a presentar al proceso y que es menos gravosa que la prisión preventiva, el juez debería, en esos casos, determinar esa medida y no la prisión preventiva. Chanel, escuchamos muchas personas cuando se dan casos nuevos, como por ejemplo el del Jet Set, situaciones donde la gente pide que haya un cambio en el Código Penal de la República Dominicana, porque hay muchas situaciones que no están plasmadas en él, que quedan vacíos legales y muchos esperamos el cambio del código. ¿Cuáles serían los cambios que tendría ese código de ser aprobado? Mira. Y si tú consideras que es necesario. Sí, eso lo hemos manifestado aquí, creo que en varias ocasiones, de que es una necesidad, pero también es populista que salga, y lo voy a decir con toda responsabilidad, el presidente de la República a decir, en ocasión de este caso, el último que tú señalabas, a decir que necesitamos la reforma del Código Penal. Sí, la necesitamos, pero desde que tú entraste al poder hace más de 4 años. No es que cada vez que haya un caso de renombre lo recuerdes, y más tú teniendo como partido oficialista, teniendo una gran mayoría en el Congreso que puede aprobar esa reforma, que cambiaría el tema esencial del cúmulo de pena, las formas de participación en los ilícitos penales, muchísimas conductas que hoy día representan altos grados de criminalidad, pero que no están dentro del marco de nuestros ilícitos penales y la necesaria reforma que tenemos desde hace más de 20 años esperando en materia del Código Penal. En el caso específico del YECSE, hecho lamentable y triste, vivido por la República Dominicana, ¿se ha cumplido con todos los procedimientos correctamente? Para mí, la decisión que fue tomada en cuanto a la medida de coerción del caso YECSE fue una decisión correcta, completamente correcta. ¿Pero ha habido cuestionamientos? Claro, porque la gente, y eso también es culpa de los actores, entiende que si no hay prisión, no hay proceso. Y Porque se dice que no es un caso penal. Sí, el caso está siendo llevado de manera penal, pero un análisis sencillo nos permitiría ver que la prisión preventiva no era lo razonable en ese caso. ¿Cuál es el análisis sencillo? Tú tienes un Ministerio Público que está diciendo que estas personas que está investigando pueden ser condenadas por unos ilícitos que el máximo son 2 años. ¿Cómo tú me justificas
que de manera anticipada y preventiva tú vas a mandar a esas personas 18 meses a prisión preventiva. No tiene sentido, no es razonable ni proporcional ese hecho. Además, si es por el tema de garantizar la presencia del imputado, tú tienes también hechos notables que implican que esas personas no representan un peligro de fuga. El arraigo que tienen, que se presentaron al país incluso cuando no estaban en el país, en el caso del señor Espaillat, y otro aspecto relevante, y es que se han puesto a disposición del Ministerio Público cuando así lo ha requerido. Entonces, esos elementos centrales, que son lo que se ha jugado ahí, no es nada, o sea, nada de lo que se ha analizado hasta el momento tiene que ver con la culpabilidad o no, con quién tiene la razón, nada de eso. Simplemente es garantizar que durante el plazo de investigación, que ya se ha declarado como un plazo complejo, esas personas puedan presentarse al proceso. Chanel, a grosso modo, porque sé que es algo muy extenso, ¿cuáles son los cambios más importantes que tú entiendes que necesita el Código Penal de la República Dominicana? Mira, para mí hay tres aspectos fundamentales, tres pilares. Primero, las formas de participación. Tenemos que cambiar ya eso de que tenemos solamente autores y cómplices. Todo el engranaje de un ilícito penal implica que tú tengas cooperadores necesarios, tengas autores, tengas cómplices, tengas inductores y que todas esas personas en la modalidad adecuada puedan ser perseguidos y castigados. Además, tenemos un gran número de ilícitos penales que tienen que entrar en nuestra nueva norma, incluyendo los ilícitos que tienen que ver con corrupción. Eso es algo fundamental. Nosotros tenemos a la fecha prácticamente solamente tenemos cohecho, corrupción básica en nuestra norma penal. ¿Y qué pasa con el tráfico de influencia? ¿Qué pasa con la contratación ilícita? ¿Qué pasa con los sobreprecios de muchísimas de esas obras? Entonces, la corrupción es un elemento esencial. Y también, como les decía previamente, el tema del cúmulo de penas. Nosotros debemos ya pasar ese tema de que tenemos una persona que pueda cometer una gran cantidad de ilícitos y que tenga solamente un tope de sanción y no puedan ser acumuladas las sanciones, teniendo un tope, claro está, pero que sea un poco más flexible en ese sentido. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre la medida de coerción y la prisión preventiva? No, la medida de coerción es el rubro general. Dentro de la medida de coerción está la que se impusieron en este caso, que es una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida. También está la prisión domiciliaria y hay otras medidas como los localizadores, que también se han estado colocando en los últimos años. También el impedimento de salida de determinadas zonas geográficas. Hay veces que se le impide a la persona salir del Distrito Nacional, por ponerte un ejemplo, y así sucesivamente, todas esas medidas con una única finalidad, y es garantizar la presencia del imputado en el proceso. Tengo otra inquietud, y usted tiene la experiencia. ¿Por qué ciertos temas jurídicos, legales, se convierten en show, de espectáculo, en los medios digitales y tradicionales? Populismo, eso es ¿No hay básicamente forma de populismo. controlar eso? Es muy De que se complicado. respete eso. Es complicado, pero nosotros, por ejemplo, aquí estamos haciendo comunicación seria, entonces tratamos a las personas y a los individuos, al margen de que estén involucrados en un proceso penal, cómo se debe tratar. Y eso empieza incluso desde el lenguaje. Tú no decir que fulano es culpable cuando todavía no se ha conocido su proceso, respetar esa presunción de inocencia y cumplir con el deber de comunicar, no de crear espectáculo. Pero cuando muchas veces somos nosotros los actores de la justicia que también participamos de ese show y de ese populismo, entonces es difícil que el que no tiene una obligación respecto a lo que comunica también lo haga. No hay la posibilidad de regular los medios, los tradicionales, los medios digitales. Sí, lo hay. Hay espacio para eso y creo que también lo hemos conversado aquí con iniciativas que hay, pero es difícil ponerle el cascabel al gato en ese caso. Chanel, una última pregunta. Realmente tú, desde la realidad, porque es diferente decir se supone que no o no, pero la realidad que tú vives internamente como abogado, el populismo, los medios, la opinión pública, que una noticia o un caso penal se haga más viral, ¿influye o no influye en el proceso como se lleva? ¿Influye en qué tan rápido o no tan rápido sale esa sentencia? ¿Influye en qué tanto dinero o no tiene la persona? ¿Influye qué tan diferente sería una medida de coerción? ¿Influye todo esto, o sea, que sea un caso famoso en lo que es el proceso jurídico real? Totalmente.
Mira, ahí voy a darme yo mismo la payola por un artículo que escribí hace un tiempo que se llama La justicia de lo viral. Aquí muchas veces parece que los casos, si no se ventilan de esa forma, con show y con espectáculo, no tienen la atención de las autoridades correspondientes y no debe ser así. O sea, nosotros tenemos que, y los casos se analizan especialmente borrando los nombres y las generales de las partes, porque tú tienes que ver lo que se hizo en el caso, cómo se llevó, cuáles son los hechos probados y qué se decidió para poder determinar si fue correctamente aplicado o no, al margen de que esté una persona de alta relevancia o que se haya hecho viral por la razón que sea. Famoso o caso, rico. ¿no? Exacto, o sea, los casos no son con nombres, sino con hechos. Pero sí afecta en realidad el proceso penal en la República El que te diga Dominicana. que no te miente. Muchísimas gracias. Cómo no, Chanel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Meridiano BTV. Señores, nos vamos a la pausa y al regreso llega nuestro compañero Juan Reyes. Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana.